comprobando esto de la interpretación ya en 1970 con 2 películas que él mismo protagonizó, Ned Kelly y Performance, pero a partir de ahí casi colaboraciones especiales en las cuales sigue haciendo de él mismo, sigue haciendo de Mick Jagger. Sí, el cantante de los Rolling Stones. Y si hablamos de los Rolling Stones, inevitablemente tienen que venir cogiditos de la mano de los Beatles, porque los Beatles sí que hicieron más de un cortometraje. Y en este sentido podemos hablar de otra mini sección: artistas que hacían una película igual que si fuera un disco. Es decir, los Beatles hacían películas interpretándose a sí mismos. Es como si fuera una promoción. Ahí no había ni trampa ni cartón. Los Beatles, es decir, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, eran ellos mismos. O más bien, interpretaban a los Beatles, al fenómeno Beatle. Y así tenemos las archiconocidas "Qué noche la de aquel día", Help, Magical Mystery Tour y el Let It Be. El magnífico documental dirigido por Michael Lindsay Hogg en el año 1969. Y ojo, no decimos Yellow Submarine, porque me diréis, ¿por qué no pones a Yellow Submarine como una película de los Beatles? Pues porque realmente las voces que dan vida a los actores animados que representan a los Beatles no eran las de John Lennon, no eran las de Paul McCartney, no eran las de Ringo Starr, no eran las de George Harrison, eran las de unos actores de doblaje profesionales. La única voz de los Beatles que se oye en la película es en las canciones y en un breve cameo final, en el cual sí aparecen los 4 de Liverpool. Pero ya digo, todas esas películas eran una traslación en mitad de una ficción más o menos elaborada de las canciones de los Beatles. En todas esas películas oímos esas canciones que te sabes absolutamente de memoria. Y por separado, esto parece una historia de los Beatles. ¿En qué películas participaron cada uno de sus integrantes y por separado? Bueno, pues el más prolífico de todos ellos fue Ringo Starr, que todavía siendo el batería del grupo, participó en una película del año 1968 titulada Candy. En la película dirigida por Richard Marquand se codeaba nada menos que con Richard Burton, Marlon Brando, Walter Matthau o John Huston, o de Magic Christian con Peter Sellers, año 1969. Y aparte de participar en algunas de las bizarradas de Ken Russell, como por ejemplo en Liszomania, año 1975, todos recordamos a Ringo Starr por protagonizar la película Cavernícola, año 1981, y dirigida por Carl Gottlieb, en la cual conoció a la que de ahí en adelante sería su esposa, Barbara Bach, a la par su coprotagonista. Los menos pródigos a la hora de actuar, pues George Harrison y Paul McCartney, que salvo algunos cameos entendieron a la perfección aquello de zapatero a tus zapatos, aunque George Harrison se convirtió en productor ocasional de cine británico. Lo pueden atestiguar, si no, los conocidísimos Monty Python con La vida de Brian. Es un dato que se desconoce. George Harrison era el productor ejecutivo de La vida de Brian. Pero estamos aquí para hablar de cantantes que se metieron a actor, no a productor, que de todo hay. Y nos dejamos a John Lennon, que realmente solo participó en una película, en Cómo gané la guerra, del año 1967, y dirigida por el coleguilla de ellos, por Richard Lester, director a su vez del Qué noche la de aquel día y del Help. Y fuera de ello, zapatero a sus zapatos John Lennon también. Claro que, como todos sabemos ya, tampoco es que le diera mucho más tiempo para probar en esto de la interpretación. Así que de buenas a primeras nos encontramos con que algunos de los más grandes, por no decir los más grandes nombres del pop y del rock de todos los tiempos, hicieron sus pinitos en el cine, con mayor o con menor fortuna.
siendo conscientes de lo que podían aportar y más aún, de lo que el cine les podía aportar en beneficio propio, es decir, en beneficio de la música, en beneficio de su promoción. Pero ninguno de estos nombres fue el pionero en cuanto a grandes estrellas del rock a la hora de promocionar su carrera gracias al cine, o de aprovechar el cine para dar un giro a su carrera. ¿De quién hablamos? Pues no fueron los Beatles los primeros que utilizaron al cine en beneficio propio, como una forma más de promocionar su grupo y su música, sino que fue, efectivamente, el señor Elvis Aaron Presley, que en un momento dado dejó los estudios de grabación para ponerse a protagonizar películas y dejó la música literalmente, o más bien habría que decir, dejó de grabar, porque en todas, salvo en una, ya veremos cuál, Elvis Presley cantaba en todas ellas. Es más, dejó de grabar discos. Sí, pero no. Porque durante la década de los 60 en la cual se dedicó a hacer cine, los vinilos que sacaba a la luz eran los pertenecientes a las canciones contenidas en sus películas. Es más, algunas de las más importantes canciones de Elvis Presley procedían de sus películas. ¿Y qué películas eran ellas? Pues nos quedamos con la imagen de Elvis Presley, acaparador de bellezones en películas como Cita en Las Vegas o El ídolo de Acapulco. Pero sus comienzos como actor no estuvieron nada mal, con películas como El rock de la cárcel y El barrio contra mí, donde se explotaba esa imagen de chico adolescente americano incomprendido por la sociedad y que tanto gustaba a las hijas de las madres norteamericanas. Luego a quien gustaba era, pues eso, a la rubia de turno de películas, por qué no decirlo, francamente prescindibles. Se ponía la camiseta hawaiana, tomaba la guitarra y se ponía a cantar a diestro y a siniestro. Salvo en una película, Charro, un western del año 1969 y dirigido por Charles Marquis Warren, en la cual, canta una canción en los títulos de crédito iniciales, pero en el resto de la película única y exclusivamente se dedica a actuar, a interpretar en probablemente el papel más ambicioso, artísticamente hablando, de toda su carrera. Dejó el cine y ahí vinieron los comeback. La última imagen que nos ha quedado de Elvis Presley, el concierto vía satélite de Hawái y un Elvis Presley disfrazado de simio. Pues esos intentos de ser un Elvis Presley diferente, un Elvis Presley actor, le elevan a la categoría de haber sido el primer cantante de masas de éxito que quiso ser todo un actor. ¿O no fue el primero? ¿No hubo antes algún otro? Porque antes hubo otro cantante de masas que inauguró de paso el fenómeno fan, y ese cantante fue Frank Sinatra, porque Frank Sinatra no empezó como actor. Frank Sinatra era un cantante, un crooner de banda, de gran banda, de orquesta de jazz. Empezó con Tommy Dorsey. Con el tiempo fue desarrollando poco a poco su carrera como actor, su buena carrera como actor, habría que decir. Podríamos reivindicar e incluso recomendar la carrera como intérprete de películas del bueno de Frank Sinatra, hasta el punto de que podríamos decir que el cine le salvó la vida y la carrera a don Francis Albert Sinatra, y lo hizo con ese Oscar al mejor actor de reparto conseguido por De aquí a la eternidad en 1953. En una época en la cual su romance con la señorita Ava Gardner estaba en sus momentos más álgidos.
entiéndase álgidos por tormentosos. Vamos, que el señor Sinatra se llegó a tomar muy en serio su carrera como actor, más allá de sus papeles en películas musicales o con el resto de los integrantes del Rat Pack. En los años 60, Frank Sinatra protagonizó películas que poco tenían que ver con su filmografía anterior. El mensajero del miedo, Todos eran valientes, El coronel Von Ryan, Hampa dorada o El detective. Llegó un momento en que Don Frank Sinatra era Don Frank Sinatra y allí no le tosía absolutamente nadie. Y con la década de los 60 prácticamente se terminó la carrera como actor de Frank Sinatra en el cine. Y fijaos que aún le quedaba cuerda para rato, aún le quedaba cantar el New York, New York. Pero para esto del cine, el señor Sinatra se acabó. Y hemos nombrado al Rat Pack, efectivamente. El grupo de coleguillas que se formaron, entre ellos Don Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford y Sammy Davis Jr. dentro y fuera de la gran pantalla, sobre todo fuera. Bueno, pues los que eran cantantes antes de convertirse en actores y en miembros también del Rat Pack eran Sammy Davis Jr. y Dean Martin, mejores cantantes que actores. Y con esto no estoy diciendo nada malo, eran muy buenos actores, pero que eran, y hay que reivindicarlos aquí como cantantes, mejores cantantes que actores. Eran unos grandísimos intérpretes del show business americano. No, si libra por libra, cuidadito. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin. A uno de ellos se le conoce como la voz. Cuidado con los otros dos. Y además, dato que no muchos saben, el señor Sammy Davis Jr. y la señorita Marilyn Monroe fueron más que amigos. A ver cuántos hombres en el siglo XX pueden decir lo mismo. Y seguimos clasicones, porque toca el turno para reivindicar a cantantes que después fueron actores y que lo hicieron bastante bien, como por ejemplo Bobby Darin, una de las mejores voces, uno de los mejores crooners de la época de los años 50 y 60. Fue en alguna película un intérprete más que convincente. Por ejemplo, en el año 1961 protagonizó la película dirigida por John Cassavetes, Too Late Plus, y en el año 62 reivindicamos y recomendamos la película La clave de la cuestión, coprotagonizada por Bobby Darin junto a Sidney Poitier. La película es una producción Stanley Kramer y está dirigida por Hubert Cornfield. Y en cuanto leáis la sinopsis, os daréis cuenta de por qué reivindicamos y recomendamos esta película desde Lloviendo Cine. Y no te esperas que el señor Bobby Darin esté sencillamente prodigioso. Y hay un género musical que ha exportado cantantes al mundo del cine. Y casi más que ningún otro. O por lo menos en comparación. Y ese género musical es el country. Exponentes de este estilo de música se convirtieron en actores, o por lo menos durante un breve periodo de tiempo, como por ejemplo el señor Ricky Nelson, una de las más grandes leyendas del género country. Pues Ricky Nelson coprotagonizó junto a nada menos que John Wayne y Dean Martin la película del año 1959 Río Bravo, dirigida por Howard Hawks. Y el cantante Pat Boone logró hacerse un hueco entre el reparto de la película Viaje al centro de la Tierra del año 1959, protagonizada por James Mason y dirigida por Henry Levy. Tampoco es que fueran actores de grandes recorridos, pero bueno, ahí hicieron sus pinitos. Y si de cantantes de country hablamos que se pasaran al cine, ahí tenemos al señor Willie Nelson, que ya tenía sus buenos años cuando empezó en esto de interpretar papeles para el cine. Por ejemplo, lo podemos ver en la película El jinete eléctrico de Sidney Pollack del año 1979, junto a Jane Fonda y a Robert Redford, que no solo grabó duetos con Julio Iglesias, haciendo de sí mismo o incluso en alguna película importante como fue La cortina de humo del año 1997, película dirigida por Barry Levinson y en la cual comparte reparto junto a gente como Dustin Hoffman y Robert De Niro, que
ahí sigue el señor Nelson a sus 88 años y todo.